Tema 1.4. Componentes polares de un vector. Transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Si deseamos transformar un vector de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, necesitamos lo siguiente. Número 1. Tener el vector en coordenadas rectangulares. Número 2. Graficar el vector en el plano cartesiano. Número 3. Obtener la magnitud del vector, es decir, el valor numérico. Esto se realiza utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras. Número 4. Calcular el ángulo de inclinación y ubicarlo dentro de la gráfica. Para calcular el ángulo de inclinación se utiliza la siguiente fórmula. Número 5. Calcular el ángulo completo, es decir, el ángulo a partir del eje X positivo en nuestra gráfica en el punto número 2. Número 6. Expresar el vector en coordenadas polares, es decir, colocar el valor numérico, la unidad asociada y la dirección. Para comprender mejor este tema nos basaremos en el siguiente ejemplo. Ejemplo. Transforma las coordenadas rectangulares del siguiente vector a coordenadas polares. Componente de la velocidad en X igual a menos 6 metros por segundo. Componente de la velocidad en Y, 8 metros por segundo. Para resolver este ejemplo utilizaremos los 6 pasos mencionados anteriormente. Paso número 1. Colocar el vector en coordenadas rectangulares. Para nuestro ejemplo, la componente de la velocidad en X es menos 6 metros por segundo y la componente de la velocidad en Y es 8 metros por segundo. Paso número 2. Graficar el vector. En nuestro ejemplo, la componente de la velocidad en X fue trazada en color naranja, mientras que la componente de la velocidad en Y fue trazada en color azul. A continuación procedemos a trazar un rectángulo con estas dos líneas, con el objetivo de trazar una línea que parta desde el centro del plano cartesiano hasta la esquina que se forma. Esta línea la dibujaré en color rojo. Paso número 3. Obtenemos la magnitud del vector. Para nuestro ejemplo, lo que realizaremos es obtener la magnitud de la flecha en color rojo. Para ello nos basaremos en la fórmula del teorema de Pitágoras y posteriormente sustituiremos los valores y llegaremos al resultado de dicha magnitud. La magnitud de este vector tiene un valor de 10 con unidades de metros sobre segundo. Paso número 4. Procedemos a calcular el ángulo de inclinación. Esto lo realizamos utilizando la fórmula. Sustituimos los valores y obtenemos que nuestro ángulo de inclinación es 53.13. Sin embargo, algo muy importante para este ejemplo es que coloqué el signo positivo para el número 6, a pesar de que el valor de la componente en X era negativo. Aquí siempre debemos de colocar valores positivos. Ahora ubicamos este ángulo dentro de la gráfica en el paso número 2. Tenemos que el ángulo que hemos calculado hasta este momento se ubica en esta parte que está señalizado en color verde. Sin embargo, en el paso número 5 se nos pide calcular el ángulo completo. El ángulo completo siempre se ubica desde la parte positiva del eje X y en sentido contrario de las manecillas del reloj. Aquí para nuestro ejercicio colocaré el ángulo completo en un color morado. Si observamos, la suma del ángulo en color verde más el ángulo en color morado debe de tener un valor de 180 grados. Tal como lo mencionamos anteriormente, la suma del ángulo en color verde más el ángulo en color morado da un valor de 180 grados. Para este caso, el ángulo en color verde tiene un valor de 53.13. Sustituimos el valor y despejamos el ángulo θ subíndice C, que significa ángulo completo. Por lo tanto, tenemos que el ángulo completo tiene un valor de 126.87 grados. Por último, en el paso número 6, nos pide expresar nuestro vector en coordenadas polares.
Para ello necesitamos la magnitud del vector, que serían 10, las unidades metros sobre segundo y el ángulo 126.87 grados. Por lo tanto, la expresión del vector en coordenadas polares queda como